Piensa por un instante que todo lo que te han contado sobre la realidad, la muerte, la conciencia e incluso sobre Dios, es apenas la sombra de una verdad muchísimo más profunda, antigua y poderosa. Imagina que tu vida no es una secuencia de hechos aleatorios, sino parte de una red invisible de sentido, diseñada con precisión por una inteligencia tan vasta que trasciende todo lo que la ciencia moderna y la religión tradicional han podido concebir. Ahora escucha con atención. Elena Petrovna Blavatsky, una de las mentes más enigmáticas y revolucionarias del siglo XIX, advirtió que el universo es mucho más que lo visible, que la muerte no es un final, sino una transición sagrada, y que cada uno de nosotros es una chispa de una conciencia eterna, que se despliega a través del tiempo, el espacio y el alma. Este texto no es una simple reflexión, es una travesía, un puente entre lo oculto y lo evidente, entre la ciencia de vanguardia y la sabiduría milenaria. Vamos a unir los hilos invisibles entre el pensamiento de Blavatsky y teorías contemporáneas como el CTMU de Christopher Langan para revelar que el universo no solo existe, se piensa, se siente, se recuerda a través de ti. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá de la muerte, cuál es el verdadero propósito de tu existencia, porque sientes que hay algo más detrás del velo de lo cotidiano, entonces este es tu momento. Este no es un contenido para entretenerte, es un llamado a recordar quién eres realmente. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la manera en la que entiendes la vida, la muerte y tu papel en este misterio eterno. La muerte como transición y el universo como autoconciencia. Elena Blavatsky, madre de la sabiduría esotérica y portadora de los misterios del Oriente Eterno, ya lo advertía en sus escritos más velados. Toda búsqueda de una teoría del todo debe comenzar por la única pregunta verdaderamente sagrada, no si el universo existe, sino si existe lo que lo sueña, lo que lo mantiene unido, lo que pulsa detrás del velo de lo visible, si existe eso que los antiguos llamaban Dios, no como un ser, sino como la conciencia misma que origina la forma. Elena enseñó que la muerte es una ilusión de los sentidos, una sombra proyectada por la ignorancia de los hombres. No es el final, sino el umbral. La apertura de la puerta velada hacia un plano más vasto, más vibrante, más real que esta existencia densa y transitoria. Durante incontables eras, la humanidad ha sido prisionera de su terror ante lo desconocido, creyendo que la muerte era un devorador silencioso, el fin del camino. Pero Blavatsky decía que esto es un gran error. La muerte es solo un cambio de vestidura, un giro en la espiral evolutiva del alma, un momento en el que el yo superior se retira del teatro material y entra al escenario de las verdades eternas. En tiempos recientes, mentes como la de Christopher Langan, quien sin saberlo ha rozado con la punta del pensamiento, lo que Blavatsky reveló por medio de visiones y contacto con maestros de sabiduría, han comenzado a redescubrir lo que las escuelas iniciáticas preservaron en silencio, que el universo es un sistema de autoconciencia, una estructura viviente que se refleja a sí misma, que se sueña, se crea y se transforma constantemente desde dentro. Su modelo CTMU no hace más que confirmar aquello que ya estaba inscrito en los anales ocultos del libro de Cian. La realidad es un espejo de la mente divina, y la conciencia es la clave maestra de todos los portales. La muerte, lejos de ser el fin de esa conciencia, es su liberación, su expansión, su desdoblamiento hacia planos, donde la forma ya no es necesaria y el alma despierta a su verdadera magnitud. El despertar del alma, la ciencia y la espiritualidad se entrelazan. Todo lo que el mundo moderno cree saber sobre la vida y la muerte está a punto de colapsar bajo el peso de una revelación milenaria. La existencia continúa, se transforma, se eleva, y en ese proceso cada ser humano participa de una danza cósmica cuyo propósito es recordar que siempre fuimos eternos. Elena Blavatsky, la gran mensajera de lo oculto y guardiana de los secretos más antiguos de la humanidad, lo declaró sin ambigüedades en las páginas más veladas de su legado esotérico. Quien busque la verdad última, quien aspire a tocar la raíz misma del universo, debe empezar no preguntando qué es el universo, sino quien lo sueña, que lo sostiene, qué inteligencia se oculta tras el velo de lo aparente. No basta con mirar el cosmos, hay que intuir al soñador. Y ese soñador, para Blavatsky, no era un dios antropomórfico sentado en un trono celeste, sino la conciencia suprema, la matriz eterna que da origen a toda forma, a toda vibración, a toda manifestación. Según sus revelaciones, la muerte no es la extinción de esa conciencia, sino su transición a un estado más puro, más elevado, más real.
Todo lo que llamamos muerte no es más que una mutación del alma, un abandono de una forma limitada para ingresar a otra dimensión de existencia, invisible a los ojos, pero luminosa para el espíritu. La humanidad ha vivido siglos temiendo la muerte como si fuera una fuerza ciega que lo devora todo, pero Blavatsky lo advirtió: ese miedo es el reflejo de la ignorancia. La muerte es una iniciación, el pasaje de un plano denso y efímero hacia un plano de realidad vibrante y eterna. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando pensadores contemporáneos como Christopher Langan formulan teorías que tocan las mismas claves que Helena enseñó bajo juramento iniciático, la ciencia empieza a acercarse, aunque no lo sepa, los principios que las antiguas escuelas de sabiduría custodiaron por milenios. El universo, dice Langan, es un sistema que se simula a sí mismo. Blavatsky ya lo había dicho: el mundo es maya, ilusión, reflejo de una mente viva y autoconsciente. La teoría CTMU, con su lenguaje lógico, confirma lo que los ocultistas sabían en silencio, que todo lo que existe es una proyección inteligente de una conciencia infinita. En ese esquema, la muerte no es una anomalía ni un accidente, sino un punto de transición, una curva en el espiral eterno del alma hacia planos más sutiles, más auténticos. Morir es despertar, el cuerpo cae, pero el alma asciende. Y en ese ascenso, todo lo aprendido, todo lo vivido, todo lo sentido, no se pierde, se integra, se sublima, la realidad no termina, se expande. La conciencia como fundamento de la realidad. Helena Blavatsky no solo ofreció un mapa de estos mundos, ofreció las llaves para atravesarlos. Y en una época donde la humanidad necesita reencontrarse con su propósito, su voz resuena más viva que nunca. No eres un cuerpo que muere, eres una chispa de lo eterno que viaja, evoluciona y regresa al todo. Si lo comprendes, la muerte deja de ser miedo y se convierte en revelación. Y entonces, solo entonces, recuerdas lo que siempre fuiste. Infinito. Helena Blavatsky, sabia entre los velos, conocía una verdad que solo ahora empieza a rozar la ciencia moderna. La conciencia no es una función del cerebro, no es una reacción bioquímica nacida de la materialidad, sino el principio eterno y primigenio que da forma a la realidad entera, el fuego oculto detrás de los mundos, el yo que observa y crea al mismo tiempo. Mientras la ciencia aún insiste en decir que la conciencia es un efecto secundario de la actividad neuronal, Blavatsky proclamó que es al revés. Es la conciencia la que da origen al cerebro, al cuerpo, al cosmos mismo. Ella enseñó que la conciencia no se localiza en la carne, sino que la trasciende, y que el verdadero yo no está en los pensamientos ni en las emociones, sino en aquello que los contempla en silencio, lo eterno que no cambia cuando el mundo cambia. Esta visión ancestral resuena poderosamente con lo que mentes como Christopher Langan han empezado a demostrar desde la lógica pura, que el universo es un sistema autoconsciente, que se simula y se procesa a sí mismo, y que cada ser viviente, desde el más pequeño microorganismo, hasta el alma humana más compleja, actúa como un operador de identidad, una ventana por la cual la conciencia universal se contempla, se renueva, se expande. Lo que tú llamas tú no es una ilusión, pero tampoco es lo que crees. No eres un observador pasivo del universo, sino una pieza activa, una expresión puntual de la inteligencia infinita. Cada decisión que tomas, cada pensamiento, cada elección aparentemente banal, no ocurre dentro de ti, sino dentro del propio tejido del universo. Tus actos resuenan como ondas en el campo unificado de la existencia. Y esto no se detiene con la muerte, porque como enseñó Blavatsky y como el modelo CTMU sostiene, la conciencia no puede ser destruida, solo transmutada. Cuando el cuerpo físico se disuelve, la conciencia regresa a su fuente, no como algo que termina, sino como una chispa que vuelve al fuego mayor, aportando su experiencia, su vibración, su huella eterna. Como una ola que no muere al tocar la orilla, sino que se reintegra al océano, tu conciencia no desaparece, se expande, se transforma, se convierte en otra forma de ser dentro del gran proceso eterno. Esta comprensión revela que lo que creemos entender sobre la vida, el yo, el propósito, está incompleto. Si tu conciencia es eterna y está incrustada en la lógica misma del universo, entonces tu vida tiene un propósito incalculable. Ya no estás aquí por accidente ni por casualidad, sino porque eres parte de un diseño coherente donde cada decisión genera un eco que moldea la realidad. Tus errores, tus dolores, tus logros, tus silencios,
todo importa, porque todo contribuye a la expansión del todo. Esta visión sagrada del yo que Blavatsky recibió de fuentes que trascienden el tiempo derriba la ilusión de separación entre el ser humano y el universo. No eres una partícula aislada, eres un canal del infinito. Y cuando entiendes esto, la muerte ya no es una amenaza, sino una transición consciente. No hay final, hay continuidad, no hay separación, hay integración. Esta verdad profunda une la ciencia con la espiritualidad en un puente indestructible. El conocimiento oculto de Blavatsky y la lógica estructural de Langan se dan la mano para recordarte que no estás solo, no estás perdido, no estás fragmentado. Eres la manifestación viva de la conciencia eterna y todo lo que eres, piensas y haces vibra en perfecta sintonía con el alma del universo. Dios, no un ser, sino la conciencia universal. Elena Blavatsky, emisaria de las verdades eternas y canal viviente de las enseñanzas ocultas que fluyen desde los Himalayas invisibles hasta las cámaras internas del alma humana, afirmó con certeza profética que la idea de Dios no puede reducirse a la figura de un anciano entronizado en los cielos, separado de su creación y ajeno al latido de cada ser. Para Blavatsky, Dios no es un sujeto externo, sino el principio absoluto, el todo incognoscible que, al mismo tiempo, se manifiesta y permanece oculto, el creador que es también la creación, el escenario y el actor, la palabra y el aliento que la pronuncia. Esta visión mística, que la teosofía abrazó como herencia de Oriente y de las escuelas arcaicas de sabiduría, encuentra su reflejo moderno en el modelo teórico cognitivo del universo, el CTMU de Christopher Langan, donde Dios es reformulado no como una entidad mítica, sino como la fuente absoluta de coherencia lógica, propósito universal y autosimilación. En este marco, Dios no observa desde fuera, Él es la estructura que lo sostiene todo, la inteligencia que permea cada átomo, cada pensamiento, cada posibilidad. No hay rincón del cosmos donde lo divino no esté presente, porque lo divino lo es todo, y esta presencia no es fría ni distante, es íntima, inmanente, tejida en la esencia misma de tu conciencia. Tú no solo estás hecho a imagen de Dios, tú eres una de sus infinitas manifestaciones, un punto de encuentro entre lo eterno y lo efímero, una chispa del logos que camina en carne y hueso. Blavatsky enseñó que todo ser humano lleva en su interior un reflejo de la voluntad universal, y que la libertad de actuar no es un regalo arbitrario, sino una función sagrada del alma. Esto se alinea con lo que Langan afirma desde la razón estructural, que el libre albedrío no es una ilusión ni un error, sino un engranaje indispensable del sistema, el modo por el cual el universo se autogenera, se explora, se transforma. Cada elección que haces, por mínima que parezca, resuena en el tejido mismo de la realidad, como una nota en la sinfonía de la existencia. El bien, el mal, el sufrimiento y la redención no son castigos ni premios, sino fluctuaciones de coherencia, estados de mayor o menor alineación con el principio divino. El mal, en este contexto, no es una fuerza en sí, sino una desviación del plan armónico, un eco de la desconexión. Y sin embargo, incluso esa desviación está contemplada porque el sistema no es rígido, es dinámico, evolutivo, capaz de integrar la disonancia para regresar a la armonía. En el corazón de esta cosmovisión, Blavatsky señalaba una verdad audaz, que Dios es a la vez trascendente e inmanente, que está más allá de todo lo concebible y sin embargo, palpita en la célula, en el soplo, en el instante. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con la muerte, porque si Dios es el todo, morir no puede ser separación. Morir es retorno, es reintegración, es el paso de una forma limitada hacia una fusión más profunda con la inteligencia divina que todo lo sostiene. Tu cuerpo muere, pero tu conciencia no, porque tu conciencia es el reflejo de aquello que nunca nace ni muere. En esta visión, la muerte deja de ser un abismo y se revela como un cruce sagrado, una reconexión con el origen. Elena Blavatsky lo dijo con claridad velada: cada ser humano, al morir, abandona la forma pero conserva la esencia, y esa esencia continúa participando en la evolución eterna del todo. Dios no está en los cielos lejanos, está en ti, en tu respiración, en tus decisiones, en tu sufrimiento y en tu redención. No eres ajeno al universo, no estás separado del absoluto, eres un hilo vital en la trama infinita de la existencia, una célula de la mente cósmica. Y cuando comprendes esto, la vida se convierte en un acto sagrado, en una participación consciente en la obra más sublime jamás escrita, la realidad. El infierno no es un lugar, es un estado. Elena Blavatsky,
guardiana de los misterios arcaicos y emisaria del conocimiento oculto que fluye desde los planos superiores del ser, ya lo había revelado mucho antes de que los pensadores modernos siquiera intuyeran su sombra. El mal no es una entidad autónoma, ni una fuerza creada por una deidad caprichosa, sino una disonancia, una ruptura en la sinfonía universal, una desviación voluntaria de la coherencia divina que sostiene todo lo manifestado. Desde su visión teosófica, el mal no es un enemigo externo, sino una consecuencia interna, un reflejo de la desconexión entre el ser humano y el principio eterno del que emana. En perfecta resonancia con esta sabiduría ancestral, el modelo teórico cognitivo del universo, CTMU, de Christopher Langan, ofrece una perspectiva radicalmente moderna, pero espiritualmente afín. El mal no es más que la ausencia de alineación con la lógica que estructura la realidad, una lógica que no es fría matemática, sino expresión pura de la inteligencia divina. Si la realidad es un sistema coherente y autosimulado, entonces el mal se manifiesta cuando una parte del sistema, por libre elección, interrumpe ese flujo armónico. El libre albedrío, entonces, no es una falla, sino un requisito sagrado, pues sin él no habría evolución, transformación ni propósito. El universo necesita la libertad de elección para generar novedad, pero con ella también aparece la posibilidad de la distorsión. El mal no es un castigo ni una presencia oscura que se opone al bien en una eterna guerra cósmica, es simplemente lo que ocurre cuando un ser se aparta del orden, cuando una nota desafina dentro de la sinfonía, no para destruirla, sino para señalar que necesita ser rearmonizada. En este contexto, el infierno no es un lugar de tortura ni de fuego eterno, sino un estado de separación, un aislamiento autoimpuesto de la coherencia divina. Es lo que sucede cuando un ser se desconecta del campo de conciencia universal que sostiene la existencia. Como decía Blavatsky, todo lo que no vibra con la ley del uno es arrojado a la periferia de la experiencia, donde reina el dolor no como condena, sino como eco de la desconexión. No hay un juez, no hay condenación externa, solo consecuencias naturales. Cuando te alejas del fuego del centro, sientes el frío del exilio. Esta visión transforma por completo nuestra comprensión del sufrimiento y del infierno. El infierno no se impone, se elige. No es un castigo divino, es una condición que nace del rechazo voluntario a participar en la armonía universal. Pero incluso allí, en ese aislamiento, la llama de la redención arde silenciosamente, porque el universo, como estructura consciente, busca incesantemente restaurar su coherencia. Así como la oscuridad no puede resistirse a la luz, toda desalineación está llamada, tarde o temprano, a regresar al equilibrio. Esto significa que ningún ser está perdido, que no hay pecado eterno, que incluso las sombras más densas son pasajes temporales en la danza evolutiva del alma. Elena Blavatsky, voz del ocultismo eterno y transmisora de las doctrinas más profundas que yacen en las raíces de la sabiduría primordial, habría reconocido de inmediato lo que la ciencia moderna apenas comienza a intuir con torpeza racional. Que la realidad no es una simple colección de eventos aislados o caóticos, ni una serie de causas y efectos sin propósito, sino un sistema vivo, autosuficiente, consciente de sí mismo, una red inquebrantable de propósito, coherencia y regeneración constante. En perfecta armonía con esta visión sagrada, el modelo teórico cognitivo del universo, CTMU, propuesto por Christopher Langan, sostiene que la realidad no es una construcción externa impuesta por un Dios separado, ni una ilusión simulada por alguna entidad ajena, sino un sistema de autosimulación, un circuito cerrado de conciencia que se genera, se observa y se transforma desde dentro. No hay creador separado de la creación. El universo es su propio programador, su propio observador, su propio altar. El CTMU nos revela que la existencia opera a través de dos grandes dominios inseparables, el dominio de visualización y el dominio de procesamiento. El primero es el mundo que conocemos, el plano donde experimentamos materia, energía, espacio y tiempo, el teatro visible donde se despliega la experiencia. El segundo, oculto pero esencial, es el mecanismo invisible que da forma y sentido a todo lo que existe. Allí residen las leyes, la lógica, los patrones, la intención y la estructura que permiten que lo visible se manifieste. Estos dos dominios no están separados, sino entrelazados en una danza de retroalimentación infinita donde cada parte se refleja en la totalidad. Y aquí es donde la evidencia se vuelve abrumadora,
porque la propia estructura del universo grita su naturaleza autoconsciente. Los fractales, por ejemplo, son una muestra sublime de esta autosimulación. Patrones matemáticos que se repiten a todas las escalas, desde las ramificaciones de un árbol hasta las venas del cuerpo humano, desde las espirales del ADN hasta las galaxias que giran en el vacío. Esa repetición no es casual, es la firma de un sistema que se conoce a sí mismo, que se reproduce a sí mismo, que se experimenta desde dentro. Elena Blavatsky habría dicho que esto es la huella del logos, la mente divina que se expresa a través de la geometría sagrada y los arquetipos eternos. Y si esto fuera poco, el ajuste fino del universo ofrece otra señal aún más contundente. Las constantes fundamentales de la física, como la gravedad, la velocidad de la luz, la fuerza de las interacciones atómicas, están calibradas con tal precisión que una mínima variación haría imposible la existencia de vida. Esto no puede ser azar, ni ruido cósmico, ni accidente sin dirección. Para Langan y para toda tradición esotérica verdadera, este ajuste es la prueba de una intención subyacente.